Este verso 17 hace como una suerte de bisagra respecto a lo que ya veníamos conversando, de que somos hijos de Dios, esa verdad tan grande que a veces nos aturde, pero es la más pura, simple y grande realidad, y debemos de vivir en consecuencia. Y hace bisagra con lo que viene a continuación del versículo 18 en adelante, que es lo que nos espera, en qué consiste nuestra herencia. Sin saberlo, ignorándolo nosotros, Dios nos tenía considerado en su testamento, en su herencia. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a pensar, por el hecho de haber nacido pobres, limitado quizás en muchos aspectos, como que éramos los más desdichados del mundo, sin saber de que vaya herencia que nos espera? Es como esa, a lo mejor es muy burda la comparación, el ejemplo, pero no se me ocurre otro mejor en este momento, como la teleserie venezolana o mexicana, de esa empleada que toda abusaba y el patrón abusaba de él. Pobrecita ella. Y le llega un golpe de suerte, una noticia de que un pariente lejano de ella se había muerto y era muy rica o muy rico y le había dejado esa herencia. ¿Qué hace esa empleada? Lo primero que hace es comprarse un abrigo de piel. Cualquiera. Uy, pero ¿por qué miran para mí? No, me acordé cuando... Ahí voy a hacer... Sorry, Anita. No, si no es por... Son envidiosos ustedes hoy. Me acordé del abrigo de piel, de una... ¿Te quedó abierta? De una hermana, pero recuérdenme ustedes, porque está en el otro ejemplo. Ya, pero vamos por partes, dijo Jack. Esta empleada, ¿cierto? Ya, pero me entendieron la idea de la empleada para que cerremos. Mi obispo Carlos San Martín contaba el testimonio de una hermana de antaño. La hermana trabajaba en la feria allá en la avenida Argentina, Valparaíso. La mayoría de ustedes ubican ahí a la avenida Argentina, esa feria grande que se hace. La hermana era tan pobre, pero del verbo pobre, que sus zapatitos tan chuecos que no tenía para la tapilla y ya la tapilla no existía, la tapilla ya antes se hacían los tacos de hueso, ¿cierto? Y se iba gastando el forro del cuero o de la imitación a cuero y se iba viendo el hueso blanco color marfil. Y la anciana muy pobre, ¿no? Vendía algunos aliños, perejil en la feria y de eso vivía la anciana. Pero ella era feliz con el Señor Jesucristo.
Hasta que un día, voy a resumirlo por supuesto, hasta que un día la hermana desaparece por un tiempo de la iglesia, nadie sabía de la hermana. Y los porteros, mire cómo son los porteros. Ojo los porteros, los pasilleros. A la hermana no la dejaban pasar de las primeras bancas para adelante. ¿Por qué? Porque uno es prejuicioso. ¿Cierto? El chileno somos así. No sé si en otra parte será, muy probable que sea así. Como ande vestido uno es como lo miran. ¿Cierto? ¿No pasa aquí en Chile? Pero esta hermana se pierde un tiempo y ¿qué pasa? Que había muerto un familiar, pariente, con mucho dinero y la única heredera era esta hermana y tuvo que ir a hacerse pago de esa herencia. Cuento corto, ¿qué hace la hermana? Por supuesto, la hermana se hace ¿cómo se llama esa frase? Cuando un fashion emergency. Se saca los bigotes, se tiñe el pelo, por supuesto, bota los zapatitos chuecos, se compra abrigo de piel, sí, no es chiste, y llega, un perfume, y el portero dice, le abre la mampara, adelante dama, pase para acá por favor, de las primeras. Buenas tardes, buenas tardes. Y la hermana decía, a vos te dicen, al abrigo de piel le decía, a vos te saludan, a vos te dicen. Ninguno de los hermanos la reconoció. Como somos nosotros. Así somos nosotros los seres humanos. Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque a lo mejor esta anciana ya estaba hecha a la idea de que iba a ser pobre, humilde. No le reclamaba nada al Señor, porque ella caminaba con la mirada puesta en las cosas de Dios, en las cosas celestiales. Pero le llega este golpe de suerte, tal como este ejemplo que le ponía yo de la empleada que vive ahí y resulta que todos abusan de ella y trapean el piso con ella hasta que le llega una noticia que tiene que hacerse cargo de una herencia. Obviamente nunca más trabaja de empleada y vive en su mansión. Algo parecido, muy burdo es el ejemplo que le he puesto, pero así nos ha acontecido a nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos a nuestro amado pastor Manuel cuando él decía, adelante, hermano Luis, Enrique, cualquier asiento nomás ahí, hermana Maite, adelante, bienvenida. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos a mi pastor cuando él decía, mis papás nacieron pobres, yo pobre, y que mis hijos vayan a seguir pobres, y él amargado trabajando en las minas para allá de Pirquinero, eso era lo que más lo amargaba a él, de que iba a entregarle a sus hijos, a su descendencia, una herencia de pobreza. Oiga, y a medida que yo me voy sumergiendo en el Evangelio, me va brotando una gratitud tan inmensa. Yo creo que a usted le pasa lo mismo. Ahora yo entiendo a mi papá por qué tanta devoción, tanto amor a Dios. Para él no habían verano, ¿sabe? No había invierno, él tenía que estar predicando el Evangelio en la calle, en el campo. Nunca fue un hombre de doble ánimo, porque ahora entiendo cómo había él entendido de tal manera esta herencia maravillosa. Que una hermana y un hermano que lo entienda jamás va a estar en su status quo y va a estar allí de doble ánimo o tibio, sino que va a ser decidido en las cosas del Señor. Romanos capítulo 8, verso 17, la perspectiva de la vida cristiana. Antes de avanzar, voy a hablar de que hay un falso evangelio en boga en estos días, llamado el falso evangelio de la prosperidad
o la teología de la prosperidad. ¿En qué consiste el falso evangelio de la prosperidad? Mire, y yo he escuchado, para nuestra sorpresa, para nuestra tristeza, a muchos pastores de los nuestros decir lo siguiente. ¿Me está escuchando, verdad? He escuchado pastores de los nuestros, lamentablemente, decir frases como esta: en la iglesia del Señor no deberían haber enfermos. ¿Perdón? Es algo muy parecido a lo que enseña y propaga el Evangelio de la prosperidad. En la iglesia del Señor no debería haber gente pobre. ¿Perdón? Eso es lo más antibíblico. Eso no va con el Evangelio. ¿Cómo que en la iglesia del Señor no deberían haber enfermos? O sea que el Señor falla. Mire, nuestro amado pastor enfermó y partió. ¿Qué pasó ahí? ¿Falló Dios? Las enfermedades es parte de las consecuencias del pecado. ¿Dios es malo entonces porque se llevó a nuestro amado pastor? Con todo respeto, Samuelito, y lo delicado que es lo que voy a decir a continuación, hermano Facundo, hermana Teresa, las niñas aquí. Entonces, si no debieran haber enfermos en la iglesia, ¿qué pasó con nuestra hermana Anita entonces? ¿Qué pasó con nuestra hermana Marta? ¿Qué pasó con los hermanos que han partido más atrás? ¿Qué pasó entonces? Entonces, hay un concepto errado, equivocado, de que desde que somos evangélicos, nunca nada malo nos tiene que pasar. Siempre nos tiene que ir bien. Siempre tenemos que tener salud, dinero, amor. Y eso no es así. El falso evangelio de la prosperidad es eso lo que predica. Y por eso mucha gente, masas y masas, siguen a estos falsos pastores y falsos predicadores. Porque dicen, si usted es hijo de Dios, entonces usted tiene que caminar en bendición. O usted tiene que ser prácticamente rico. Y si no es rico, es porque su fe está fallando. Y si se enferma, es porque a lo mejor tiene algún pecado oculto por ahí. Venga, pacte con Dios. ¿Quiere ser millonario? Pero siembre primero. Entonces, eso es muy, pero muy alejado de la realidad, la cual veremos a continuación. El falso evangelio de la prosperidad dice: para que usted demuestre que es bendecido, tiene que ser millonario. Y ponen de ejemplo el ejemplo de Abraham. Abraham, millonario. Entonces, usted tiene que tener riqueza, tiene que tener buena salud, tiene que irle bien, porque somos tierra deseable. Y esos versos sacados de contexto del Antiguo Testamento, como conversábamos un tiempo atrás: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será de vosotros. Y no falta el hermano que anda pisando. Dios me dice en su palabra: todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, versos sacados de contexto. Vamos por favor a la primera referencia, segunda a Timoteo.
capítulo 4. Este es el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Al 5. Te encarezco. ¿Se da cuenta la urgencia de Pablo a su hijo Timoteo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, estamos en ese tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es lo que es la sana doctrina? Tanta gente que se llena con la boca con la frase sana doctrina. ¿Qué es lo que es la sana doctrina? La sana doctrina es la palabra tal cual es. Predicar, practicar la palabra del Señor tal como está aquí establecida, sin sacar ningún texto fuera de su contexto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esta gente no quiere sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Ellos mismos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos pecaminosos desordenados. Eso quiere decir concupiscencia. Y apartarán de la verdad del oído, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esta gente no le interesa saber lo que dice la Biblia, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Apartarán de la verdad de la Santa Biblia el oído y se volverán a las fábulas, a las mentiras. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En ninguna parte de las Escrituras encontramos que el cristiano todo lo puede, todo lo tiene y que nada malo le va a pasar. En ninguna parte de la Escritura usted encontrará eso. Tan sacado de contexto ese texto que dice, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero veamos en qué contexto escribió Pablo eso, que se refería al sustento diario, cotidiano, la comida y el vestido. Sé tener en abundancia y sé tener escasez, dice Pablo. Por todo y en todo estoy acostumbrado, estoy probado. Luego de sacar esas cuentas, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué todo se refiere? A tener abundancia y a tener escasez. Todo, ese extremo y este otro extremo, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. ¿Ya? No se refiere a que usted puede hacer y realizar todo lo que le venga a su corazón. ¿Ya? En ninguna parte de la Escritura encontramos que el cristiano todo lo puede, todo lo tiene y nada malo le va a pasar. Por el contrario, el peregrinaje cristiano hacia la patria celestial tiene dos grandes verdades. Debemos de tenerla presente. Número uno, el cristiano camina hacia una herencia. Caminamos hacia una herencia. No está aquí estacionada nuestra herencia, sino que vamos dirigiéndonos hacia esa herencia. Y número dos, ese camino que vamos transitando hacia esa herencia está asfaltado por el sufrimiento.
Y aquí hay muchos cristianos que cuando le hablamos de sufrimiento, se nos viene la moral abajo, pellizcamos la guagua. Pare de sufrir. Ese evangelio no es un evangelio verdadero, genuino. Vamos a ir viendo, no en muchos versículos, pero vamos a ir viendo de que es verdad, el transitar del cristiano tiene estos dos aspectos. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Somos herederos de Dios? Sí. Y coherederos con Cristo también. Pero vamos transitando hacia una herencia. No está aquí estacionada, no es temporal, sino que está cuando comencemos a vivir la vida eterna, esa parte de la vida eterna. Somos salvos ahora, tenemos vida eterna ahora, pero hay una parte que está por manifestarse en el futuro cuando Cristo regrese por nosotros. Y el segundo aspecto, que mientras transitemos hacia la herencia, en el intertanto nos va a tocar sufrir. ¿Se da cuenta que es todo lo contrario a lo que enseña el Evangelio de la prosperidad? Por eso que hay mucha cristiandad. Y quiero que en esta tarde lo entendamos rapidito, hermano. Por eso hay gran parte de la cristiandad de que no están acostumbradas, no están habituadas al dolor, al sufrimiento. Creen que el sufrimiento no tiene que tenerlo un cristiano. Piensan que cuando les toca llorar, sufrir, padecer, piensan que Dios no los quiere o Dios ya lo abandonó. Esta es la verdad que enseña las Escrituras. En este capítulo 8 de Romanos hemos visto que la acción del Espíritu Santo produce en nosotros convicción de nuestra salvación. También el Espíritu Santo produce en nosotros el poder de mortificar nuestro pecado o de nuestra naturaleza pecaminosa. También el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios trae consigo una implicación, que somos herederos. ¿Qué dice? Leamos del verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, ser hijos de Dios trae consigo una implicación, y es que somos herederos. Queridos hermanos y hermanas, nuestras riquezas, nuestro tesoro, nuestra gloria no se encuentran aquí en este mundo temporal. Vamos a ver al final de esta prédica que el sufrimiento es una herramienta muy importante que usa Dios para mantenernos enfocados en lo que debemos estar enfocados. Gracias por la música de fondo. Esos son efectos. Queridos, queridísimos, tomemos conciencia de esto. Nuestra riqueza, ya somos herederos de algo grande. Ni siquiera lo vislumbramos nosotros. Vamos a llegar allá. Somos herederos. ¿Ya? Somos ricos y herederos del reino de los cielos, como decimos nosotros. Y esa herencia es más que tener un abrigo de piel, más que tener un BMW o un Mercedes-Benz descapotable, chiquillo.
y tener una parcelita ahí a la orilla de Zapallar y una cabañita ahí en la cordillera. Nuestra herencia va mucho más allá que tener un departamento en la Gran Manzana en Manhattan, Nueva York. Eso no es nada. Entonces, somos herederos. Usted y yo estamos dentro de este testamento. Con que quedáramos aquí, cerráramos la Biblia y nos fuéramos para la casa, basta y sobra para irnos contentísimos a nuestra casa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no voy a terminar. Estoy diciendo yo, con lo que hemos hablado hasta aquí, basta y sobra para irnos contentísimos. Es como que si hoy día a usted le hubieran dado la noticia de que usted es heredero de $1 millón. No, voy a poner $1 billón mejor. Dígame ¿usted se va a ir así como si nada a su casa? ¿Cierto que le va a costar conciliar el sueño? Viejo, vieja, somos herederos de $1 billón, viejo. Vámonos de cabildo. No nos juntemos más con estos pinganillas. Sí, vieja. Nos llevamos todos los muebles. ¿Qué te va a llevar los muebles? Deja estos muebles aquí. Déjame hacer las maletas. ¿Qué si no tenéis ni maleta? Somos herederos de $1 billón, pues vieja. Y los niños los llevamos. Déjame pensarlo. Y el marido, son las 6, las 7, las 8, no va a ir a trabajar. ¿Qué voy a ir a trabajar si soy heredero de $1 billón? Oiga, no, día lunes, martes, miércoles andaríamos ahí. Soy heredero. ¿Sí o no? Pero ¿por qué no tenemos ese mismo sentir si somos herederos más que de $1 billón, usted y yo? ¿Se da cuenta que somos especiales nosotros? ¿Y por qué hombres como nuestro amado pastor podía tener los bolsillos llenos o podía tener los bolsillos planchados, pero a él siempre lo vimos con una sonrisa? ¿Quién me deja de mentiroso? ¿Sí o no? A él siempre lo vimos con una sonrisa, esa sonrisa que nos cuesta a nosotros. ¿Sí o no? A algunos más que a otros le cuesta la sonrisa, pero a mi pastor siempre lo vimos con una sonrisa. Es porque él descubrió este secreto. Él siempre supo que desde que lo llamó Cristo y fue nueva criatura y fue unido a él, descubrió esta gran verdad en la palabra del Señor, en el Evangelio, de que era heredero de algo glorioso, de esta herencia maravillosa, la cual estamos descubriendo en esta noche. Entonces somos herederos. Querido hermano en el Señor, nuestras riquezas, nuestro tesoro, nuestra gloria no se encuentran aquí en este mundo caído y temporal. Caminamos hacia esa herencia, caminamos con la vista levantada hacia lo que está por llegar. Entender esta gran verdad afectará de manera radical nuestra vida cristiana. ¿Cuántos cristianos, para nuestro pesar lo digo, son como el chanchito? Solamente miran para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Querido hermano en el Señor, usted tiene una herencia en los cielos. Usted y yo tenemos que tener el mismo sentir que tenía el apóstol Pablo, teniendo con qué vivir, teniendo con qué cubrir nuestras carnes, contento con ello. Sí, lo veo que está tan contento. Ese es el sentir cristiano, teniendo con qué comer, teniendo con qué cubrir nuestras carnes, teniendo techo, contento con aquello. ¿Está contento? Me contagia su contentamiento.
¿Cuántos cristianos enojados con el Señor? Me prometiste, pues Señor, ¿y cuándo viene la flota? Como que si el Señor les debiera algo. Querido hermano, caminamos hacia esa herencia. Debemos de caminar con nuestra vista levantada hacia lo que está por llegar. Entender esta gran verdad afectará de manera radical nuestra vida cristiana. Por si no me entendió, lo repito la tercera vez. Entender esto que le estoy conversando, sí o sí, tiene que afectar su vida cristiana, hermano. Tiene que afectar su vida cristiana. Muchos de ustedes demostrarán qué tan terrenos son o tan terrenales son. Otros demostrarán que son más espirituales. Depende cómo tengamos aprendida esta gran verdad. Entender esta gran verdad afectará de manera radical nuestra vida cristiana. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 19? Ojo, 1 Corintios 15, 19. Primero Corintios 15, 19, anótelo, ráyelo ahí, subráyelo con lápiz rojo. Es uno de los, sino el versículo de los testigos de Jehová para ir en contra de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted no sabe cómo defenderlo, no va a poder rebatirle a un testigo de Jehová cuando le saque 1 Corintios 15, 19. Mire lo que dice solamente el verso 19 sin tener presente el contexto. Mas si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Conmiseración es lástima. Vuelvo a leer solamente el 19. Mire, que es fuerte y es chocante, mire, como un mazazo en la cabeza. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces los testigos de Jehová dicen, ven, ustedes esperan de Cristo de todo, su Salvador, que es Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida ustedes solamente esperan en Cristo, ustedes son los más dignos de lástima. Ah, pero ¿qué es lo que está hablando? La palabra del Señor. Usted debe saber un principio de hermenéutica, que la Biblia interpreta la Biblia y no se puede sacar un texto de contexto. Para poder entender este texto, tenemos que atender a lo que viene antes y a lo que viene después. 1 Corintios capítulo 15 es el capítulo del Nuevo Testamento respecto a la resurrección de los muertos. ¿Qué dice el verso 13? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero dice el verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado y esperáramos en Él, seríamos los hombres y mujeres más dignos de lástima. La cuestión es que Cristo resucitó. Y si Cristo, las primicias, resucitó, nosotros también seremos resucitados
como Él fue resucitado. Y se cae a pedazos el argumento de los testigos de Jehová. Todo el Nuevo Testamento apunta a que el cristiano no coloca su esperanza en los acontecimientos temporales, sino en aquello que nos espera. Eso es así, de claro, tajante, el Nuevo Testamento. Vamos por favor a Mateo capítulo 25, verso 34. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Efesios 1, 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Se da cuenta cuál era el clamor del apóstol Pablo? ¿Qué dice el verso 18? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dios nos alumbre nuestro entendimiento en esta noche, para que podamos por la fe vislumbrar nuestra herencia. Esa era la oración y el deseo de Pablo para la iglesia de Éfeso. Para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis, ¿qué cosa? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Esta esperanza, la esperanza, la palabra esperanza en la Biblia no es la misma esperanza que tiene afuera en el mundo. ¿Qué es lo que es esperanza para el mundo? Algo que puede suceder o no. Nuestra herencia es cierta. Usted y yo ya estamos dentro del testamento. Usted sí o sí recibe parte de esa herencia. Dios no le va a salir con una sorpresa a último minuto. El hombre puede heredar y desheredar y nos podemos encontrar con sorpresa. Pero Dios no. Dios lo que promete cumple. Entonces, esta es la oración de Pablo a Dios por los Efesios, para que Dios alumbre vuestro entendimiento, para que sepáis qué cosa, cuál es la esperanza. Y la esperanza en la palabra del Señor, la palabra esperanza en la Biblia quiere decir certeza. Cuando usted lee la palabra esperanza, certeza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tito 3:7. Tomo del 5. Nos salvó
Tomo del 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, conforme a la certeza de la vida eterna. Y Primera de Pedro 1, 3, 4. Primera de Pedro 1, 3, 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. No se va a corromper, incontaminada e inmarcesible. Este es el único texto en la palabra del Señor que vamos a encontrar esta palabra, inmarcesible, que quiere decir que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde está reservada nuestra herencia? Se da cuenta de que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas celestiales, en las cosas perdurables, en las cosas que no se ven. Por eso que debemos de concordar con el pensamiento que tenía el apóstol Pablo, teniendo con qué comer, con qué cubrir nuestra carne. No estoy diciendo, tampoco estoy predicando un evangelio de pobreza, hermano, que vamos a andar con los pantalones parchados atrás. No. Dios lo bendice a usted, me bendice a mí, y comparado con los inicios de nuestros padres, oiga, nosotros estamos en la gloria. ¿Sí o no? O sea, vergüenza debería darnos decir que estamos pasando alguna estrechez, alguna privación. No, nuestros pastores, nuestros hermanos en el inicio, ellos sí que pasaron estrechez y hambre y privaciones, nosotros no. Nuestra herencia está reservada en los cielos. Aquellos que tergiversan las promesas del Evangelio y colocan su esperanza en el plano terrenal, roban el verdadero poder de la vida en Cristo en este peregrinaje. Es la perspectiva de la gloria eterna lo que permite al cristiano recorrer el camino hacia la patria celestial. Con esa perspectiva debemos de recorrer este camino nosotros, con la expectativa de la patria celestial, de esta herencia. Si nos falta algo muy mínimo en esta vida, no importa, ¿nos vamos a echar a morir por eso? Ya somos herederos, no de $1 billón, sino que de mucho más, de mucho más. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Nadie me quiere, todos me odian. ¿Por qué no me dan la cara para saludarme? El Señor me prometió esto y todavía no me lo da. ¿Se da cuenta de que no tiene que ser esa actitud? Muchos creyendo en el poder místico que no existe para lograr los deseos de sus corazones, al final se darán cuenta que solo era eso, un sueño de grandeza. Por el contrario, el cristiano sabe que su gloria solo será manifestada cuando el Señor Jesucristo regrese. ¿Concuerda con eso? El cristiano sabe que su gloria solo será manifestada cuando el Señor Jesucristo regrese. Debe verse caminando hacia la herencia que se le tiene reservada.
Recuerda que el pueblo de Israel era peregrino, ¿cierto? Obviamente no podía construir edificios, una casa sólida, porque iba peregrinando en el desierto. Por eso las tiendas. Por eso el tabernáculo de Dios en medio de ellas. Porque eran tiendas de campaña, porque se iban moviendo. Tenían la mirada puesta en la Canaán terrenal. Nosotros somos peregrinos y tenemos que tener la mirada puesta en nuestra herencia celestial. El cristiano sabe que las promesas del Evangelio no se ciñen a lo temporal. El cristiano sabe que su gloria solo se manifestará en aquel día cuando Cristo regrese por nosotros. Colosenses capítulo 3, 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida, pero está escondida en Cristo, en Dios. Verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Se da cuenta este contraste? Habéis muerto. Vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Por el momento, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Pero cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, en el día postrero, en el día final, cuando Cristo regrese, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mientras tanto que hoy nuestros vecinos nos miran y mueven la cabeza. Esta gente. Salimos con la Biblia en la corbata, nosotros con la esposa ahí tomada de la mano, con los niños. ¿Qué dice el vecino? Esta gente ya va a adorar a Dios. ¿Así dicen? ¿Qué dicen? ¿Ya van acá? ¿Qué? No, yo voy a decir otra cosa. Ya van a cantar. ¿Cómo que van a canutear? Pero mire, somos mirados como la gente más ignorante, como que no tenemos otra cosa que hacer, como que nos lavaron el cerebro y la religión, el opio del pueblo, todo eso. Pero Cristo, cuando nuestra vida se manifieste, seremos manifestados con Él. Y la gente verá que al lado suyo vivía un hijo de Dios. Y allí seremos manifestados con Cristo el Señor. Y allí verán la gloria que tenemos nosotros como cristianos al lado de Cristo el Señor. La gente ahí recién va a apreciar. Antes no. Hoy somos los tontos del grupo. En el trabajo somos los tontos, los ignorantes, ¿cierto? Pero Cristo, cuando nuestra vida se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Se da cuenta? Habla de lo que somos ahora, tiempo presente, pero hay una expectativa de lo que viene
a futuro. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero esperemos pues, como queriendo decir Juan, espérate un ratito, esperemos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es bajo esta certeza que el cristiano camina esta vida, sabiendo que su gloria no está aquí, sino que está reservada en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, Romanos capítulo 8, verso 17. Nos da a conocer dos características de nuestra herencia. Primero, somos herederos de Dios y segundo, somos coherederos con Cristo. Porque lo que pasa es que esta herencia no la hemos ganado solitos. ¿Con qué ropa? Como se dice, ¿cierto? Todo es por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el heredero? Cristo el Señor. Y porque estamos unidos a Cristo, pasamos a ser coherederos con Él. Al ser Dios quien nos da la herencia, tenemos certeza de que dicha herencia es segura. Somos herederos de Dios. Es Dios nada más, nada menos que Dios el que nos da esta herencia. Por lo tanto, podemos tener la certeza de que dicha herencia es segura. Porque Dios es inmutable, Dios no cambia en su poder, en su ser, en sus decretos y en sus propósitos. Santiago 1, 16 y 17 así lo dice. No es que lo diga este pastor, sino que lo dice Santiago. Esa es la próxima carta que comenzaremos a ver en las escuelas dominicales, la carta apasionante del apóstol Santiago. Santiago 1, 16, 17 dice: Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tito 1, 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza. Y esa esperanza quiere decir, ¿qué cosa? Certeza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué tal? ¿Le gustó ese versículo? ¿Lo vuelvo a leer? En la esperanza, en la certeza, es una certeza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. 1 Pedro 1, del 3 al 5. Pero ya lo he leído eso. En segundo lugar, somos coherederos con Cristo. Esta expresión recalca que si somos herederos es por nuestra unión con Cristo. Cristo es el Hijo eterno. Nosotros, por nuestra unión con Él, hemos sido adoptados. Si tenemos el derecho de ser llamados hijos, es por Jesucristo,
a quienes estamos unidos. Juan capítulo 1 dice que a todos los que le recibieron, es decir, a todos los que creen en su nombre, Dios le da una potestad, un derecho de ser llamados hijos de Dios. Él nos adopta. Pero todos los méritos son de Cristo el Señor, porque Él es el Hijo eterno. Y nosotros, por nuestra unión con Él, hemos sido adoptados y así pasamos a ser coherederos con Él. Bien, vamos al área chica. Es necesario hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que heredaremos? No $1 billón, no una caja fuerte con lingotes de oro, no una piscina con monedas de oro como nadaba el rico más pato. ¿Qué es lo que heredaremos? ¿Qué es aquello que nos espera? En otra religión, en el Islam, si no me equivoco, si ellos se inmolan allá, le esperarán cuántas. Ustedes jóvenes que están más al tanto de Pablo, ¿cuántas miles? No son, si son, no. En el Islam, si un hombre se inmola por su fe, en la otra vida de inmediato le están esperando, no sé si 7 o 7.000, hay buena diferencia en la cantidad. No sé si 7 o 7.000 odaliscas vírgenes o estará en un harem, no, usted me entiende. ¿Qué es lo que nos espera allá? A lo mejor algún hermano se quiere cambiar de religión esta noche por el dato que le arrojé. ¿Qué es lo que heredaremos tan precioso? ¿Qué es aquello que nos espera? Número 1, por favor, ábrame las antenitas, abra los ojos. Abra bien los ojos. Para las antenas. ¿Qué es lo que heredaremos? Número 1. Hay varias cosas que heredaremos, pero lo número uno. Se me cayó el carnet. Lo número 1 que heredaremos es a Dios mismo. Yo pensé, ¿ve que son terrenales ustedes? Yo pensé que ustedes iban a destapar este techo glorificando a Dios. ¿Por qué el cristiano es tan terreno, tan predecible, tan básico? Ustedes pensaban que le iba a decir las calles de oro, el mar de cristal, una parcelita de agrado con vista al mar de cristal. ¡No! Nuestra herencia es Dios mismo, una relación gloriosa por toda la eternidad. Pensemos en esto, querido hermano. Una relación gloriosa por toda la eternidad con nuestro Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo la disfruta eternamente. Vaya, por favor, a ese pasaje tan importante de Juan capítulo 17. Juan 17, esta oración del Señor Jesucristo con el Padre. Juan 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 22 y 23. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú
me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire cómo nos debería partir la cabeza este verso 23. ¿Se fijó? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Mire, atento por favor, y que los has amado, está hablando de usted y de mí, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, nosotros los más olorosos, los perlas, Dios nos ha amado de la misma manera que ha amado a su Hijo Jesucristo. Esto es lo que está diciendo este verso. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Una relación gloriosa por toda la eternidad, así como nuestro Señor Jesucristo disfruta esta relación eternamente. ¿Existirá promesa más valiosa y preciosa que esta? Querido hermano, respondamos esta pregunta. ¿Existirá una promesa más valiosa y preciosa que esta? No, por supuesto que no. ¿Qué dice el Salmo 16? Versos 5 y 6. Mire lo que dice David. Salmo 16, 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia. Somos herederos. ¿Qué heredaremos? Heredaremos a Dios mismo. Recuperaremos esa comunión que tenía Adán y Eva, que perdió por el pecado en el Edén. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Quién dijo que la palabra suerte no sale en la Biblia? Somos los más suertudos del mundo. Hermano, aunque usted se ganara el quino, el requino y el requino, el bingo, no, el quino, el loto, el bingo es el que vamos a hacer nosotros. Con eso no le alcanza. Eso no quiere decir que tiene suerte. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Es hermosa la heredad que le tocó? ¿La aprecia? ¿Es agradecido? Nuestra herencia es Dios mismo. ¿Qué dice el Salmo 73? Asaf, complicado, porque él veía la prosperidad del impío, del pecador. No es que el impío y el pecador también prospera y ahí nosotros también caímos y decimos, mira cómo este es tan malo y por qué le va tan bien. Y yo que soy evangélico, como que el Señor me tiene olvidado. ¿En serio que lo tiene olvidado? Estamos analizando qué herencia nos espera. Oye, ese porque tiene 2 o 3 autos. ¿Cómo prospera el impío? Es parte de la gracia común de Dios. La gracia común, dice él, hace salir su sol para buenos y malos, justos e injustos. Hace llover para buenos y malos. Esa es su gracia común. Pero la gracia especial está reservada para nosotros. Entonces eso le pasó a Asaf, viendo la prosperidad del malo y el pecador. ¿Cuántos evangélicos dicen, todo lo que tiene, pero a lo mejor lo obtuvo donde tiene las manos porosas, no sabemos cómo lo obtuvo, pero nunca se compare con una persona afuera en el mundo usted. Mire la herencia, la cual le espera. Usted es afortunado. Uso un término bíblico mejor. Usted es bienaventurado, dichoso, feliz.
¿Qué dice el Salmo 73? Asaf, viendo también la prosperidad del malo, del pecador. ¿Qué dice el verso 25 y 26? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Concuerda con las palabras de Asaf? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Nuestro Padre nos espera. Nuestra herencia nos espera. Nuestra herencia es Dios. Y eso solamente como que fuera insuficiente. Dios es Dios. ¿Sabía usted que aunque heredáramos todo el cielo, todas las calles de oro, el mar de cristal, si Cristo no estuviera allí, entonces eso no es vida eterna, entonces eso no es vida? ¿Se da cuenta? Como alguien dijo, si Cristo no estuviera en el cielo, entonces yo ya no quisiera ir al cielo. ¿Cuál es el centro de nuestra devoción? ¿Qué es lo que nos hace explotar nuestra cabeza y nuestro corazón de gozo y de gratitud? ¿No es acaso la persona de Dios? Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Es ese nuestro pensamiento? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermano, lea este verso con su esposa en la casa. Hágaselo repetir a su esposa. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Viceversa. Porque a veces pareciera que juntando cosas, como que vamos a ser un poco más felices. Y si no renovamos el auto este año, fracaso, no avanzamos nada este año. ¿Cómo, hermano, por favor? Es que tengo que pegarme el salto. Me compré un auto deportivo, entonces ahora necesito un SUV con 3 correas de asiento para que la familia ande bien. Y me voy a apretar el cinturón. Y tengo que salir con esa meta. ¿En serio, hermano? Mire lo que dice Asaf. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y en la tierra nada deseo. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora, no le estoy diciendo que no renueve el autito. Si lo puede renovar, renuévelo. No es que el pastor lo va a retar. Pero lo que quiero llegar ahí yo... Sóbese, le llegaron a arder las manos. Mire, si va, cambie el autito, si no, el pastor no lo va a retar. La cuestión es cuando usted se desvive y la pasa mal y se amargan y viven peleando en la casa por cosas materiales, es ahí donde sacan la mirada del foco. Mire, y se la hago cortita, Dije que iba a predicar poco hoy día. Hermano, hermana, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, con Cristo estamos completos nosotros. Hermano, ¿por qué usted sacrifica a su familia? Y aquí voy a pisar callo, pero es la pega del pastor. ¿Por qué sacrifica a su familia? ¿Por qué sacrifica tiempo rico, especialmente los días domingos, para adorar a Dios, estar en los medios de gracia? ¿Por qué sacrifica tiempo por cosas materiales y por lograr bienes y por las metas que nos pusimos, por viejo, por vieja? ¿Cuánto tenés tú? Y tan poco que ganaste. Pero si yo hago esto y tengo que ir allá y junto y no nos da. Eso no es vida cristiana. Esa casa se convierte en un infiernillo y puras discusiones. Dígame sí o no. Eso no es la mirada de un cristiano.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis 21:3? Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Viviremos con Dios por la eternidad. Qué terrible que haya personas que crean que las promesas del Evangelio son parte de este campo temporal. Por eso vemos cristianos enojados con el Señor, porque no le da prosperidad y no le cumple sus metas y sus propósitos y sus sueños y sus delirios de grandeza. Hermanos, un cristiano que viva con la mirada puesta acá en lo terreno se ha equivocado rotundamente. Su mirada tiene que estar puesta en la herencia, en lo que está por venir. Coherederos con Cristo. También nos enseña que dicha herencia implica que tendremos un cuerpo plenamente glorioso como el de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la primicia de los que durmieron. Nuestra herencia es Dios, pero también nuestra herencia es un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de Cristo el Señor. Me captó, ¿verdad? Nuestra herencia es Dios en primer lugar, pero en segundo lugar también recibiremos una herencia. Nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo. Seremos glorificados como Él ha sido glorificado. Romanos 8, 19 al 21 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nuestra herencia incluye la liberación de nuestro cuerpo corrupto. Seremos libertados cuando el Señor nos entregue esa herencia, seremos libertados de nuestro cuerpo corrupto, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto para que en potencia libre podamos gozarnos con nuestro Dios. Porque al presente lo que nos hace la guerra es nuestra propia naturaleza pecaminosa caída, nuestro propio pecado, que no nos deja tener una relación 100% con nuestro Dios. Adorarle 100% en nuestro espíritu, porque llevamos ese estorbo de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando Cristo regrese por nosotros, seremos libertados de nuestros cuerpos corruptos. Cuando resucitemos en aquel día, no habrá nada que nos impida una relación de amor con nuestro Dios. El apóstol Pablo al final del versículo 17 relaciona la gloria de Cristo con nuestra gloria, para que juntamente seamos glorificados. En tercer lugar, viviremos en un mundo renovado, libre de la maldición del pecado. Romanos 8, del 19 al 20, ya lo leí. Viviremos en un mundo renovado, libre de la manifestación del pecado. Entonces nuestra herencia es Dios, en primer lugar. Segundo lugar, nuestra herencia es un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado como el de Cristo. Seremos igual a Él. En tercer lugar, viviremos en un mundo renovado. Renovado no por Greenpeace,
sino que Dios mismo hará nueva todas las cosas. Viviremos en un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Hermanos, ¿quién no anhela poseer esta herencia maravillosa? Que es segurísima y es el punto de mirada durante nuestro peregrinaje. Hermanos, ¿no es nuestra herencia mucho más valiosa que todo el oro del mundo? ¿Sí o no? Repito, ¿no es nuestra herencia mucho más valiosa que todo el oro del mundo? ¿Que todas las posesiones? ¿Que toda la salud que hoy podamos gozar? Absolutamente sí. El mal llamado evangelio de la prosperidad lo que hace es rebajar en un grado atroz la verdadera riqueza que posee el que está unido a Cristo. El evangelio levanta la mirada del creyente en este peregrinaje hacia lo que es eterno, hacia la herencia que está por llegar, y el creyente anhela y camina de esa manera. Pero el peregrinaje del cristiano hacia su patria celestial, y aquí entro en la última parte, el peregrinaje del cristiano hacia su patria celestial está asfaltado por el sufrimiento. Dios a través del sufrimiento, Dios a través del problema, nos levanta la mirada para que la podamos poner en el verdadero objetivo, que es nuestra herencia. ¿Qué pasa con un cristiano que le va siempre bien y que hace siempre buenos negocios y que siempre guarda platita en el banco y que siempre tiene vida y que siempre tiene salud y que a sus hijos le va súper bien y que sus hijos se casan y se casan con buenas mujeres y tienen hijos, puros hijos rubios de ojos verdes, siempre sanos, siempre las mejores notas, siempre se portan bien, siempre estuvieron en el cuadro de honor, siempre fueron distinguidos, siempre tuvieron los mejores trabajos, siempre la cortaron a cincel, siempre guardaron dinero, siempre tuvieron de todo, siempre les fue súper bien? No existe ese cristiano, pero si existiera, ¿sabe lo que pasa? Que se van acomodando a esta vida. Se van acomodando a esta vida. Entonces Dios usa el sufrimiento. Atención, aquí entra la última parte. ¿Cuántos cristianos dicen? De que llegamos al evangelio como que me ha ido más mal. Por favor, que tiene que tener paciencia el Señor con nosotros, con esas frases sacadas de tono, de ignorancia escritural, bíblica, que da nota da cuenta de gente que nunca abre la Biblia, gente tan ignorante que dan ganas de decirle, cállate la boca. Ahora que soy evangélica, como que nos va más mal, viejo. ¿Cómo que mal? Somos herederos de Dios, somos herederos de una patria celestial. Viviremos eternamente en la presencia de Dios, en plena comunión con Él. Ya no tendremos más lucha ni relación con el pecado. Seremos restaurados a la comunión que tenía Adán en Edén. Dios usa el sufrimiento para que nuestra mirada esté despegada de acá de la tierra. El mundo es malo. El mundo pasa y sus deseos pasará también, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Qué dice el verso 17, parte final? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces se cae al tiro ese evangelio, pare de sufrir. Se cae a pedazos ese evangelio de la prosperidad. Gloria a Dios para siempre.
El peregrinaje del cristiano hacia su patria celestial está asfaltado por el sufrimiento. Romanos 8:17 dice, si es que padecemos. Ese sí no es una condición. Aquí no hay una condición en torno a recibir la herencia como si algo tuviese que hacer el cristiano para recibirla. La Biblia textual dice, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados con Él. Eso es una mejor traducción. No es que sí, ese sí es una condición, sino que mejor queda traducido, ya que juntamente padecemos con Él, o sea, con Cristo, también juntamente con Él seamos glorificados. Porque no existe cristiano que no sufra por la causa de Cristo. Si usted no está sufriendo por la causa de Cristo, revise sus convicciones. A lo mejor no es cristiano, o a lo mejor está calladito en su trabajo. Nadie sabe que es cristiano. A lo mejor está calladito en la U. Nadie sabe que es cristiano. Todo cristiano debe de saber esto. Sí o sí tiene que sufrir por la causa de Cristo. Así como se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios porque estamos unidos a Cristo, también recibimos lo que el Señor Jesucristo recibió de este mundo caído. ¿Somos coherederos con Cristo? Sí. Pero también a la inversa, o desde otro punto de vista, estamos unidos a Cristo. ¿Y qué recibió Cristo de este mundo? Felicitaciones, rechazo, aborrecimiento, desprecio. Nosotros también. Si no me lo cree a mí, créaselo a la palabra del Señor y usted comprobará que este pastor domingo tras domingo no habla cosas que se le vienen a la mente o no escribe de acuerdo a cómo está inspirado o no, sino que vamos comprobando con a veces varias citas bíblicas. Si no es tan rápido usted, para que anote y compruebe en su casa de que este pastor no le está vendiendo un falso evangelio. Vaya conmigo a Juan 15, por favor. Juan 15, 18 al 20. Mire lo que dice el Señor Jesucristo a los suyos. Si el mundo os aborrece, lo da por hecho, ¿cierto? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Por esto. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Clarito, ¿verdad? ¿Por qué el mundo nos aborrece a nosotros? Porque nosotros no somos del mundo. No somos del mundo. No pertenecemos al mundo. Un hermano que quiere ser amigo del mundo tiene que transar. ¿Qué dice Santiago 4:4? O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mire, para que usted sea aceptado por el mundo, tiene que paulatinamente irse pareciendo a ellos. Para que el mundo lo acepte, usted tiene que transar con ellos. Tiene que parecerse a ellos, pero en ese afán de parecerte tanto a ellos, se va alejando de Dios. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque una fuente no puede echar dos clases de agua, o dar dos clases de agua. O da agua dulce
o agua amarga. Juan 3, 19 y 20. El mismo Juan ahí, capítulo 3, versos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cristo es la luz del mundo. Pero ahora nosotros nos dice, ahora vosotros sois la luz del mundo. Y el que hace lo malo no quiere venir a la luz, aborrece la luz, porque la luz echa a ver o descubre sus obras malas. Por eso mientras más brillamos nosotros al lado de ellos, al lado de nuestra familia que no conoce al Señor, al lado de la gente mundana, nosotros con nuestra vida santificada le estamos revelando o enrostrando el pecado de ellos. Por eso somos incómodos para ellos. ¿Ya? Somos aguafiestas para ellos. Ahora, si usted quiere tener una buena relación, especialmente un 18 de septiembre que está a la vuelta de la esquina, tiene que tener buena llegada en Año Nuevo, participar con ellos en Año Nuevo, va a tener que aceptar las condiciones de ellos. Este hermano sí que me gusta a mí, pues. Cuando le dicen, tómate esta copa de vino, ya se la tomó. Pero si nosotros no aguantamos su vida mundana, una de dos, o las dos, usted va a estar incómodo esa noche ahí de celebración y ellos también van a estar incómodos, porque nosotros ahora somos luz para el mundo. Entonces usted eligió una mala fecha para ir a tener convivencia con su familia que no conoce al Señor, especialmente en esta fiesta. ¿Ya? Estoy pasando el avisito, antes que llegue la fiesta, usted sabe ya, ¿ah? Sí, porque si quiere que lo reciba, ¡ay, que llegó mi pariente, qué evangélico! Si usted quiere que lo reciban así, tiene que parecerse a ellos. Y en ese afán de parecerse a ellos, ¿está dejando de ser cristiano o se está haciendo enemigo de Dios? O una de dos, o agua dulce o agua salada. Clarito, clarito, ¿cierto? Si el mundo los aborrece a ustedes, no tiene que sorprenderse ustedes, no tengo que sorprenderme yo, porque el Señor nos enseña en su palabra que a Él lo aborrecieron primero. La vida en santidad, que es la transformación de nuestro ser a la imagen de Cristo, hace que el pecador se sienta señalado y aborrece esto. Asumir una posición firme y bíblica por Cristo lleva implícitamente la garantía de oposición. Si no es para tanto, nos dirá nuestra familia, ¿cierto? ¿Cómo yo conozco al hermano Julano de tal que es evangélico y hace esto y esto? ¿Será él? Usted concordará conmigo que hay mucha gente, pseudo cristianos, pseudo evangélicos, que han desprestigiado mucho el evangelio. Que usted y yo, jóvenes, ustedes, todos nosotros, que marquemos la diferencia. De la otra gente ya hay mucha, ya abundan, gente que desprestigia el evangelio. Asumir una posición firme y bíblica por Cristo lleva implícitamente la garantía de oposición, aflicción y rechazo por parte del mundo. Un par de referencias y terminamos. 2 Timoteo 3, 10 al 12. Pablo le está diciendo a Timoteo una gran verdad que también debemos de hacerla nuestra nosotros en esta noche. 2 Timoteo 3, 10.
le dice Pablo a Timoteo, pero tú Timoteo has seguido mi doctrina, tú Timoteo has seguido mi conducta, tú Timoteo has seguido mi propósito, has seguido mi fe, mi longanimidad, largura de ánimo en las pruebas, amor, has seguido mi paciencia. Pero también, dice el verso 11, has seguido mis persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y mire lo que dice el verso 12. No solamente para Pablo, no solamente para Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si no estamos dispuestos a padecer persecución, no merecemos ser llamados cristianos. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en la herencia, está en el futuro, está en lo porvenir, hacia allá, en lo que vendrá. Pero mientras peregrinamos, este peregrinaje está asfaltado por el padecimiento, por el sufrimiento. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo el Señor padecerá persecución. Eso también es palabra de Dios inspirada. Termino. ¿Será posible gozarse en medio de nuestro sufrimiento? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo será posible eso, sufrir? Perdón, ¿cómo será posible gozarse en el sufrimiento? Un cristiano, una cristiana, no está exento de una enfermedad, del desempleo, de una pérdida repentina de algún ser querido, de la enfermedad de un hijo. No estamos ajenos, exentos de eso. Pero todo este sufrimiento Dios lo usa de acuerdo a su providencia. Todo trabaja para Dios, todo trabaja para Dios. Dios usa el sufrimiento para levantar nuestra cabecita de lo terreno y poner nuestra mirada donde tiene que estar puesta, en la herencia que está por venir. Para que no nos acomodemos en este mundo, para que nos demos cuenta de que estamos de paso en esta vida y este mundo está corrompido. ¿Está corrompido este mundo? ¿Será posible gozarse en medio de nuestro sufrimiento? La respuesta rotunda es sí, absolutamente sí. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles 5? Verso 12. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Verso 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso
diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Estaban en la cárcel, Dios los libertó, pero no se fueron a esconder. Dios los pone en libertad y estaban en el templo enseñando al pueblo. Cuando los trajeron ante el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Avancemos. Verso 39, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Eso lo dijo Gamaliel. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, no sin antes azotarlos. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué haríamos nosotros? Le dieron la tremenda zumba. A lo mejor los chiquillos de ahora zumba lo asocian al deporte. Le dieron la tremenda tanda, los azotaron, luego los sueltan a la calle, pero ellos se tenían por dignos, gozosos de haber sufrido por causa de Cristo. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? No escondemos un mes en la casa, 6 meses. Pero ellos, ¿qué dice el verso 42? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Termino. El dolor, el sufrimiento, los padecimientos nos recuerdan que esta no es nuestra patria. El dolor nos hace poner la mirada en la perspectiva correcta, la herencia que tenemos en los cielos. En esta vida tendremos buenos momentos, por supuesto. Nos va a ir bien, disfrutaremos. Vida, salud, dinero, pero otras veces estaremos en estrecheces, pero esa es la herramienta que usa Dios para que no nos acomodemos en este mundo, no nos sintamos tan cómodos. Esa es la herramienta que Dios usa para que pongamos nuestra mirada en la patria celestial. Les pongo un ejemplo. Nuestros hermanos en África, apenas una ración diaria de una pelota así, algo que parece pegamento, algo que parece arroz, eso es su comida. Sin embargo, tienen la mirada, la perspectiva correcta en lo que está por venir. Nuestros hermanos en Ucrania, en Corea del Norte, que se prohíbe estrictamente
inmediatamente que lo pillen con una hoja de una Biblia, usted lo liquidan de inmediato. Pero son felices con Cristo. Tienen la mirada puesta en la perspectiva correcta, en lo que está por venir. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El tiempo es inclemente, pasa rápidamente, y como dije que iba a predicar un poco más reducido, ya, pero ¿para qué me miran así? Última referencia. Gracias, Señor. Me acordaste que mañana es feriado. Así que, la última referencia, ahora sí, chiquillos, la última referencia. Hebreos 11, 23 al 27. El ejemplo de Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía puesta la mirada correcta, ¿cierto? Hizo una elección, escogió los vituperios de Cristo antes que los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién dijo que un cristiano no podía sufrir? Siempre un cristiano tendría que tener de todo, nunca enfermarse, nunca padecer alguna necesidad. Eso es el falso evangelio de la prosperidad. Usted y yo en esta noche hemos recordado que si queremos vivir una vida piadosa, también tenemos que padecer persecución. Pero eso Dios lo torna a nuestro favor para que tengamos puesta la mirada en la herencia que está por venir. Así que alégrese, hermano, usted no es billonario, sino que es cuatrillonario, no sé, poner una cifra ahí grande. Somos coherederos con Cristo el Señor. Oraremos al Señor. No le pida nada, por favor, no le pida nada en esta noche material. Solamente dele gracias a Dios porque usted es heredero, es coheredero con Cristo. Por favor, no le pida nada, solamente agradezca en esta noche. Para el Señor, honra y gloria.